Hola, buenas noches. Es un gusto para mí estar nuevamente a través de estas pláticas que se dan todos los días y en este caso la prédica del día miércoles. Es una bendición poder hablar de aquel que nos ha dado la vida y la libertad como es Cristo Jesús. Y para mí es una bendición poderles hablar esta noche de Él, que es el tema central de esta plática y de lo que hoy podamos hablar a través de las Escrituras. Y bueno, para iniciar esta plática me gustaría que te hicieras una pregunta si te encuentras en casa con algún familiar, si estás solo o sola en casa viendo esta plática. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Alguna vez te han robado algo? ¿Alguna vez te han robado un celular? ¿Alguna vez te han robado una cartera? ¿Alguna vez te han robado un auto? ¿Alguna vez te han robado un documento importante? Yo sé que cuando pasan ese tipo de situaciones, la frase que comúnmente escuchamos es, no pasa nada, son cuestiones materiales. Y efectivamente son cuestiones materiales, pero yo creo que en el momento, la frustración, el enojo, el decir, ¿por qué me pasó esto? Que pueden ser segundos en el que a lo mejor por descuidar algo, una computadora, por ejemplo, te la llegaron a robar. Pero, ¿sabes? Quiero compartirte algo en lo personal que me llegó a pasar y yo creo que la mayoría sí experimenta ese enojo, esa frustración al perder algo. En mi caso, bueno, también he perdido celulares y todo, pero una vez yo extravié un pasaporte. No puedo decir me robaron o extravié, pero el punto es que ya no lo encontré. Y bueno, todo eso me llevó al tener que ir a levantar un acta, a tener que hacer un procedimiento que yo no estaba considerando, a tener que llegar nuevamente y hacer el trámite para poder realizar poder obtener este nuevo pasaporte. Yo ya tenía planes, yo ya había puesto la fecha para viajar, ya estaba el vuelo, ya estaba todo, ¿no? Pero tener que volver a hacer este procedimiento, pues sí me causó ese enojo porque pierdes económicamente pues el vuelo, pierdes económicamente pues llegar a este lugar y volver a tramitarlo, levantar esta acta y todos esos sentimientos pues te ocasionan enojo, te ocasionan pues hasta cierto punto una frustración, que sé que es momentáneo, porque alguien te dice, pues son cosas materiales, pues mira, lo importante es que tú estés bien, porque fue la primera frase que escuché de mis hermanos, lo importante es que tú estés bien. Y bueno, eso es bueno, porque tú dices, bueno, pues sí, yo estoy bien, no me pasó nada a mí, no me lo robaron a mí. Hay casos en el que efectivamente sí se lo roban a la persona estando ella, ya sea en el auto, en celular en la mano, cuestiones así. Pero bueno, el punto de esta pregunta que te la lancé al inicio de esto es detectar ese tipo de sentimientos y detectar ese tipo de situaciones que nos acontecen en ese momento. El decir, pues es mi esfuerzo, a lo mejor son cosas materiales, pero en el caso de un auto, pues es el esfuerzo, el invertir para poder obtenerlo. En el caso de un celular, pues es invertir para poder obtener un celular. Entonces, en todo eso invertimos esfuerzo, invertimos trabajo, invertimos tiempo. Entonces son cosas que nos roban, nos quitan, alguien se las lleva. Y bueno, con esta pregunta quise iniciar esta plática y para poder dar inicio al tema, ¿qué te parece si oramos por lo que el Señor hablará a través de las Escrituras y a través de esta palabra? Señor Jesús, en esta noche, Dios, te doy gracias, Padre, porque eres tú el centro, Dios, de todo lo que podemos hacer y decir, Señor. Amado Jesús, sé tú hablando a los corazones de cada una de las personas que el día de hoy se encuentran detrás de esta pantalla, Señor, para que seas tú hablando a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, yo quiero comentarte sobre este libro que para mí en las semanas pasadas me detuve un poco a leer a profundidad estos pasajes. El libro al que yo me estoy refiriendo el día de hoy es el libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 1. Yo quiero que por un momento pienses lo siguiente que le sucedía al pueblo de Israel.
El pueblo de Israel estaba siendo atacado por los madianitas, pero no solo por los madianitas. Ellos habían buscado otros ejércitos, otros grupos, otras ciudades que atacaran al pueblo de Israel. Y acontecía algo parecido a lo que la primera pregunta que te acabo de hacer. Les robaban todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos hacían. Dice que este pueblo les robaba todo. Yo quiero que yo la verdad me detuve cuando empecé a leer esto, porque yo dije, es que qué fuerte, porque imagínate el esfuerzo, su tiempo, su dedicación a su cosecha, todo lo que ellos tenían que hacer para poder cultivar, todo lo que ellos hacían. Llegaba el pueblo enemigo y les arrasaba con todo. Dice que robaba todo, les robaba aún los animales con que ellos cultivaban. Entonces vemos algo fuerte que estaba sucediendo en ese momento, que les quitaban todo. Entonces, quiero leerte estos pasajes, está en el libro de Jueces 6:1. La primera parte te la voy a leer en Reina Valera. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, perdemos algo y no pasa de que lo volvamos a recuperar. Pero imagínate, 7 años ellos estuvieron siendo oprimidos por este pueblo y les robaron por 7 años lo que cultivaban, lo que cosechaban, les robaban todo. El número 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Les robaban el pueblo enemigo, llegaba y les robaba, y ellos lo que tenían que hacer es irse a esconder a las cuevas, irse a los lugares, a los cerros a donde ellos no pudieran encontrarlos y poder esconder el fruto que ellos cosechaban, porque sabían que en cuanto llegara el pueblo enemigo arrasaba con todo. Entonces ellos buscaban lugares a donde ellos no los pudiera encontrar el pueblo enemigo. El número 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Número 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Como langostas ellos y sus camellos eran innumerables. Ellos llegaban y arrasaban con todo, como te acabo de mencionar. Llegaban y les robaban todo lo que ellos cultivaban. Entonces, no sé si en algún momento pasa que de pronto tú tienes un sueño, un plan, y ya lo vas a lograr, y pareciera que lo que decimos, una frase en México, que se te va de las manos, que de pronto ya vas a alcanzar un sueño, pero ya estás por lograrlo y no se concluye una venta, algo importante que estás planeando. Ya vas a hacer, no sé, cualquier cosa que tú estés planeando y de pronto pareciera que se esfumó, ya no está. Eso pasaba en el pueblo de Israel. El enemigo llegaba y les quitaba todo. Y te digo, yo sé que escuchamos la frase que comúnmente decimos, son cosas materiales, pero sabes, muchas veces es el esfuerzo de tu trabajo, es el esfuerzo, no sé si en el caso de que tengas hijos, pero es que yo quisiera que mis hijos hicieran esto, ya estoy a punto de verlos para lograr esta, no sé, situación en la escuela, y yo oro por ellos y yo quisiera que ya estuvieran aquí, en el caso de, si tú conoces al Señor, ya quisiera que estuvieran en la iglesia, pero pareciera que no, ¿verdad? Entonces ves cómo todo de pronto se te va de las manos, como algo sucede, como que alguien te roba eso que tú estás trabajando. Y eso acontecía en este tiempo. Eso acontecía y los hijos de Israel estaban siendo robados por el pueblo enemigo. Pero había algo importante, dice que porque ellos dejaron de mirar a Dios. Al principio les dice, porque ellos dejaron de buscar a Dios. Se dejaron de buscar a ese Dios que los seguía sosteniendo, dejaron de ver a ese Dios que era su proveedor, su ayudador. Ellos se mezclan entre ese pueblo y terminan viendo a esos dioses, consultando a esos dioses, y el pueblo, Dios les dice a este pueblo, pues bueno, ustedes consultaron a esos dioses y los deja en manos de los madianitas por 7 años. Pero resulta que ellos claman al Señor.
Claman al Señor porque ellos estaban siendo empobrecidos, no había alimento, la gente se estaba muriendo de hambre, no había un alimento para sus vidas, para la vida de sus hijos. Ellos estaban en decadencia. En primera, por dejar al Señor, al Dios verdadero, y seguir a los dioses, dioses con D minúscula, seguir a sus dioses. Pero ellos claman al Señor. Ellos claman a ese Dios que en algún momento los había rescatado, los había liberado del pueblo egipcio. Ellos recordaban ese tiempo, ellos tenían en memoria esas situaciones que había sucedido en su vida, pero lo habían abandonado. Y bueno, ellos claman al Señor, buscan ese clamor, decir, Señor, mira lo que nos están haciendo los madianitas. Claman a Dios. Y el Señor los escucha. El Señor escucha ese clamor de ese pueblo. El Señor escucha ese deseo porque los liberara. Porque, como te digo, estar viviendo en ese tiempo donde tu trabajo que estás realizando quizás te guste, quizás, no sé, el cultivo que estaban haciendo era bueno, el trigo que estaban cosechando era muy bueno. Pero por un momento el pensar pues de qué sirve si cuando yo lo cultive va a llegar mi enemigo y me lo va a robar. ¿De qué sirve que yo lo esté haciendo si cuando ya esté por tomarlo, mi enemigo va a venir y va a arrasar con él? Y sabes, a veces nos llega a acontecer en nuestra vida diaria. ¿De qué sirve? Y ellos le dicen, ¿de qué sirve, Señor, que te conocemos y mira cómo nos tienen oprimiéndolos, el pueblo enemigo? Y a veces como hijos de Dios nos hacemos esta pregunta, Señor, pero mira, ¿de qué sirve esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y quizás el día de hoy te puedas hacer esta pregunta, la segunda pregunta, ¿qué me está robando el enemigo? ¿Qué me está robando? ¿Qué fruto está saliendo de mi lugar que me pertenece y me está robando el enemigo? ¿Qué me está robando? ¿Qué me está quitando cuando estoy a punto de alcanzar algo, algún sueño, algún propósito, algún plan? Sé que muchos hacemos planes, tenemos deseos en nuestro corazón, anhelos en nuestro corazón, y de pronto te haces la pregunta, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy alcanzando aquello que tanto anhelo? Señor, ¿por qué no estoy logrando aquello que tanto deseo? Y en esta noche el deseo de mi corazón es que tú y yo clamemos a ese Dios, que todo aquello que el enemigo está robando nos sea devuelto, que nos sea devuelto aquello que nos está quitando, quizás sin darnos cuenta, o quizás nos estamos dando cuenta que nos está robando algo. Y bueno, te quiero leer ahora la parte donde el Señor responde, porque ¿cuántos sabemos que el Señor efectivamente responde cuando clamamos a Él? Cuando le buscamos a Él, Él nos responde. Y quiero darte en estos pasajes de qué manera le responde a Él. Y a mí me asombró también de qué manera Él responde al pueblo de Israel. Le responde a través de Gedeón. Y lo vemos en el libro de Jueces, número 6, del 11 al 14. En esta versión te la quiero leer en la TLA, es un poco más entendible. Y bueno, dice así, el número 11. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Este árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. Aquí quiero que en esta frase me asombró a mí porque mira lo que dice. Estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas en un lugar donde se pisan las uvas para hacer vino. Para empezar estaba haciendo algo en un lugar donde no era el adecuado. Es como si tú en este momento tú te pones a lavar ropa donde se lava, no sé, la vajilla. Tú dices, pues sí, tiene parecida la función, pero no es lo mismo, no fue creada para la misma función. Para lavar la vajilla es la vajilla, para lavar la ropa pues es en donde se lava la ropa. Aquí ellos estaban haciendo esto por temor y por miedo a que fueran descubiertos. O sea, ¿hasta dónde llega esa opresión de este pueblo que tenían que esconderse y buscar un lugar a donde no fueran vistos por ellos y hacerlo todo esto por miedo, por esa opresión que estaban viviendo? Y bueno, dice que el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres,
Por eso Dios está contigo. Imagínate que te dijera, qué fuerte y valiente eres, y ahí pon tu nombre. Qué fuerte y valiente eres. En algunas versiones dice, valiente guerrero. Ahí pon tu nombre. Valiente y guerrero. Areide, por ejemplo. Naye. Benji. Qué fuerte y valiente eres. Valiente guerrero, dice. Y es asombroso escuchar esa frase de parte de Dios. Porque en lo particular a mí me causó un asombro. Escuchar a Dios que le dijera eso a Gedeón cuando estaba viviendo en un lugar a donde estaba haciendo, el ambiente era de miedo, el ambiente era de opresión, el ambiente era de huir con lo que acabas de cosechar porque viene el enemigo y te lo roba. Pero llega la voz de Dios y le dice, valiente guerrero, fuerte y valiente. Hay algo que nosotros no vemos a veces de parte de Dios, que Él ya nos está mirando como esos valientes y guerreros, que el día de hoy estamos diciéndole, Señor, hoy clamamos por aquello que el enemigo ha robado, hoy clamamos por aquello que el adversario nos ha intentado quitar, porque tú nos llamas valientes y guerreros. Y somos valientes y guerreros por Cristo Jesús, porque Él es el que hace en nosotros, nos da esa valentía en nosotros. Y dice, Gedeón le respondió, imagínate, yo creo que sí le responderíamos eso, porque imagina el ambiente de miedo, de temor, de estar oprimidos. Y Gedeón le responde, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos has abandonado, nos has dejado caer en manos de los madianitas. Ahí Gedeón le dice, perdón, o sea, me dices valiente, me dices guerrero, y mira lo que me está pasando. Pero Gedeón estaba viendo las circunstancias, Gedeón estaba viendo lo que le estaba aconteciendo en ese momento, pero Dios estaba viendo más allá. Él sabía que esto les estaba aconteciendo por unas decisiones que ellos habían tomado, porque ellos habían decidido abandonar a su Dios. Ellos habían decidido mezclarse con esos dioses. Entonces Dios sabía, él es valiente y esforzado, pero está mezclado con esos dioses. No me está buscando a mí, pero sí es mi guerrero valiente. Entonces, en esta noche, Señor, yo sé que la valentía, la libertad que tengo es por Cristo Jesús. Tú me ves porque ves a Jesús primero. Tú me ves porque ves la sangre del Cordero primero antes de verme a mí. Y eso es impactante porque es el Señor el que les está diciendo, guerreros valientes. Y aunque tú me estás cuestionando por qué estás pasando esta situación, es porque me abandonaste, es porque me dejaste, pero estás clamando, estás recordando que yo te saqué de Egipto, me estás recordando que yo fui el que te di la libertad. Y que eres tú el único que me puedes salvar. Eres tú el único que nos puedes salvar de los madianitas. Eres tú el único que puede traerme libertad con el poder de tu nombre. Y así sucede. La historia es muy larga y si tienes tiempo, tú puedes ver en las Escrituras cómo acontece todo esto, cómo el Señor les trae libertad. Y algo asombroso es que a pesar de que eran un pueblo pequeño, tenían 32,000 soldados para pelear. Ya el Señor les habla, les dice que Gedeón va a ser usado por el Señor para traer libertad al pueblo de Israel. Y tenía estos soldados para ser libres, para traer libertad al pueblo de Israel. 32,000 soldados. Pero aún así el Señor dice, son muchos. Y si son muchos, ustedes van a pensar que por ustedes ganaron la victoria. Tienen que ser menos. Si son 32,000, a los que tengan temor, a los que estén pasando por miedo, que no vayan a la batalla. Se quedan 22,000 y quedan 10,000 soldados. Y aún así el Señor dice, son muchos, tenemos que bajarle todavía, que sean menos. Llévatelos a tomar el agua, aparta a los que toman como perros, dice que se van contra el lugar a donde tomaban el agua, apártalos. Y a los que tomen con la mano, estos van a pelear contigo. 300. Va disminuyendo. ¿Para qué pasa todo esto? Porque no era por ellos que iban a ver la victoria, no era por lo que ellos habían hecho,
no era por su esfuerzo, sino por quién peleaba por ellos. Era por quién iba al frente de esa guerra, quién iba a estar con ellos para pelear en ese momento, para traerles esa libertad. Era su Dios verdadero. El Dios que los había libertado de la tierra de Egipto es el Dios que iba al frente de ellos. Y dice que va pasando ese tiempo y ellos aún así, dice que Gedeón tenía ese temor, ese miedo de qué va a pasar, voy a ganarles. Y aún así el Señor le dice, si sigues teniendo miedo, ve con uno de tus soldados, ve al campo enemigo y escucha el sueño que ellos han tenido. Y en ese sueño el Señor les revela que la victoria se las iba a dar a Gedeón, al pueblo de Israel. Y Gedeón dice que toma esa confianza de decir que el Señor me da la victoria. Toma esa firmeza de el Señor me va a dar la victoria. El Señor va a pelear por mí. Entonces, en esta noche, como te decía al principio, ¿qué es aquello que el enemigo ha intentado robar? Que el día de hoy estamos aquí para clamar al Señor y para decirle, Señor, tú eres el que peleas por mí, el que me has dado la victoria. Que aquello que yo he estado por lograr, aquello que he estado por alcanzar, que el enemigo ha robado en esta noche, Señor, yo tengo la certeza que tú me das la victoria, que tú peleas por mí, que tú eres el que me da, el que me llamas guerrero y valiente. Que tú eres el que me llamas hijo de Dios, que tú eres el que me llamas amado por el Padre. En esta noche, Señor, es el deseo de mi corazón, que tu vida y mi vida esté delante de Él, para decirle, Señor, que ninguna cosa más, que nada más sea robado por el adversario, aquello que tú me has dado, promesas que tú me has hablado, Señor. Situaciones que están por darse, Señor, por llevarse a cabo, Señor, que el enemigo no venga y robe eso que tú me has dado, Señor. Y sabes, hay una promesa que la vemos en el libro de Isaías 62:8, te lo voy a leer en Reina Valera 62:8, dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Es una promesa escrita en su palabra, que ni tu trabajo, ni tu esfuerzo, ni lo que tú estés haciendo, el enemigo lo va a robar. Que ni aquello que te ha puesto en tu corazón sea una promesa, sea un deseo en tu corazón que el Señor ha puesto. Que nada ni nadie venga y robe lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y que no olvides esta promesa de Isaías 6:28. Y te la quiero volver a leer porque es una promesa que está escrita en su palabra y que el día de hoy se quede arraigada en nuestros corazones, que es una palabra rema. Y dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberás los extraños del vino que es el fruto de tu trabajo. No beberán el fruto de tu trabajo. No beberán y no quitarán los deseos ni los planes que hay en tu vida, el propósito por el cual estamos en esta tierra. No robará el enemigo el propósito por el cual tú estás en este 2021. Y con esto quiero concluir que el día de hoy sea una oración en tu casa, en tu hogar, en tus tiempos devocionales, donde el Señor sea el que te dé la victoria, que puedas analizar. Quizás te has dado cuenta que ciertas áreas el enemigo ha robado, o quizás no te estabas dando cuenta, no nos estábamos dando cuenta que había cosas que el enemigo estaba robando, pero que en esta noche clamemos a ese Dios que nos da la victoria, clamemos a ese Dios que nos llama guerreros valientes, para creer en su palabra, que Él nos ha dado esa victoria, para creer en su palabra, que por Él tenemos esas promesas hechas y que nada ni nadie robará lo que Él nos ha hablado, que nada ni nadie quitará sus planes que Él ha puesto para tu vida, los planes de bien y no de mal.
que por algún momento pensaste, ¿y dónde está Dios cuando me pasó esto? ¿Y dónde está Dios cuando me robaron esto? ¿O dónde estaba Dios cuando me pasó esta situación? Que el día de hoy el Señor te recuerde que Él siempre ha estado contigo, que nada ni nadie robará lo que el Señor ha puesto en tu corazón, que nada ni nadie quitará los deseos de tu corazón, y que a través de su palabra, que a través de las Escrituras, nosotros podamos ver que aquello que el enemigo ha robado, que aquello que el enemigo ha quitado, no se ha devuelto. Porque así está escrito, no se ha devuelto 7 veces, no se ha devuelto aquello que nos ha quitado. Y bueno, con esta palabra, pues, el deseo de mi corazón para tu vida y en lo particular para la mía, es que Dios nos siga hablando a través de las Escrituras, nos siga mostrando la bendición que es el haberle conocido. Vemos al principio de estas Escrituras que ellos abandonaron a su Dios, abandonaron al Dios verdadero y les acontece todo esto. Pero que en esta noche nuestro clamor sea eso, que el Dios siga siendo nuestro Dios, el Dios verdadero, que siga cada día, cada meditación de tus tiempos devocionales, sea al Dios a que clames, al Dios verdadero, que sea Él al que tú busques, que sea Él al que yo busque de día y de noche, porque sabemos que solo Él nos va a traer esa libertad, que solo Él nos va a traer esa recompensa si hubo algún robo, algo en nuestras vidas. Y pues bueno, gracias por escuchar esta plática, gracias por dedicar este tiempo. Y para finalizar, pues queremos dar gracias por sus donativos, por sus diezmos, por sus ofrendas que hacen a través de las cuentas que aparecen en pantalla. Muchas gracias, el Señor los bendiga, y queremos bendecirles a cada uno de ustedes que a pesar de este tiempo han sido de bendición lo que ustedes han aportado a la iglesia, a Viento Recio. Gracias y que Dios los bendiga.